A las 7:14 de la mañana, el USS Spruance deja de moverse. No reduce la velocidad, no cambia de rumbo. Se detiene. En pleno estrecho de Hormuz, a 8 kilómetros de la costa norte de Irán, en las aguas más peligrosas del planeta, en el segundo día del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. El destructor que abandonó su posición de patrulla habitual a las 6:47 para interceptar un carguero iraní que intentaba romper el bloqueo, está ahora inmóvil con los motores apagados y 3 compartimentos inundándose al mismo tiempo. Nadie a bordo del Abraham Lincoln, a 340 kilómetros de distancia, lo sabe todavía. Nadie viene en camino. Estás a bordo del USS Spruance. La costa iraní queda a 8 kilómetros al norte. El barco se está inundando. Y acabas de comprender que lo que detuvo al Spruance no fue disparado contra él. Lo estaba esperando. Para entender lo que ocurrió a las 7:14, hay que entender qué había en el fondo del estrecho de Hormuz antes de que el Spruance llegara hasta allí. Porque no era un misil, no era un torpedo, no era ningún arma que Irán hubiera lanzado esta mañana ni ninguna otra mañana durante los 46 días de guerra. Era una mina naval. Concretamente, una mina de influencia de presión. Un arma que no detona al contacto. Descansa en el fondo marino y espera. Mide el cambio en la presión del agua que genera un buque de gran calado al pasar por encima. Cuando esa variación de presión alcanza un umbral específico, el umbral correspondiente a un barco lo suficientemente pesado como para merecer ser destruido, se activa hacia arriba. No contra el casco, contra la columna de agua bajo el casco. La explosión no perfora el blindaje. Genera una onda de choque que viaja a través del agua y golpea la quilla desde abajo con una fuerza para la que ningún casco fue diseñado a soportar desde esa dirección. La quilla del Spruance absorbió esa fuerza a las 7:14. La explosión no fue estruendosa, no desde el interior del barco, no de la manera en que la tripulación esperaba que sonara una explosión. Fue un golpe sordo, grave y resonante que se propagó a través del acero desde abajo, a través de las planchas del puente, a través de los mamparos, a través de cada superficie que alguien estuviera tocando. A las 7:14 se sintió antes de escucharse. El tipo de impacto que le dice a toda la tripulación al mismo tiempo y sin palabras que algo le ha ocurrido al barco en sí, no a algo cercano a él. 3 compartimentos en la sección de proa comenzaron a inundarse en 90 segundos. La flexión de la quilla provocada por la onda de choque había abierto grietas en 2 soldaduras del casco que habían resistido sin problemas durante 11 años de operaciones normales. El tercer compartimento se inundó a través de una tubería fracturada en los espacios de ingeniería que la flexión de la quilla había cortado limpiamente. No era una inundación catastrófica. No del tipo que hunde un barco en minutos. Era del tipo que te da tiempo. Concretamente, te da tiempo para tomar las decisiones correctas o las equivocadas. Y el resultado depende enteramente de cuáles tomes. La teniente comandante Rachel Kim es la oficial de control de daños del Spruance. Tenía la evaluación de la inundación en su panel en 3 segundos tras la detonación. 3 compartimentos. Caudal combinado de 280 litros por segundo. El umbral crítico, el punto en que el agua alcanzaría el mamparo de la sala de máquinas principal y comenzaría a comprometer la propulsión, estaba a 14 minutos al ritmo actual. 14 minutos. El Spruance estaba a 8 kilómetros de la costa norte iraní. El Abraham Lincoln, a 340 kilómetros. El buque aliado más cercano se encontraba a 22 kilómetros detrás de ellos, en la entrada sur del estrecho. A máxima velocidad, llegaría en 18 minutos. Los números decían que la ayuda arribaría 4 minutos después de que el barco perdiera la propulsión. Kim se puso a trabajar. La respuesta estándar ante una inundación del casco es el aislamiento secuencial de compartimentos, sellar los espacios comprometidos, activar las bombas de emergencia, evaluar la integridad estructural, solicitar asistencia. Kim tenía la secuencia de aislamiento en marcha 90 segundos después de la detonación.
2 de los 3 compartimentos se sellaron sin problemas. El tercero, el que tenía la tubería fracturada en los espacios de ingeniería, no pudo sellarse completamente, porque la tubería se había roto en una posición que impedía que la válvula de aislamiento de emergencia se cerrara del todo. La válvula llegaba al 80%. No era suficiente. El agua seguía entrando a un ritmo reducido a través del 20% restante. Con un aislamiento del 80%, el caudal de inundación en el compartimento 3 bajó de 140 litros por segundo a 31. El caudal total en los 3 espacios era ahora de 171 litros por segundo. El tiempo hasta el umbral crítico se extendió de 14 a 19 minutos. Transmitió su evaluación de daños al Centro de Información de Combate a las 7:16. Inundación contenida en 3 compartimentos. Aislamiento 80% efectivo en compartimento 3. 19 minutos para umbral crítico. Se solicita apoyo de ingeniería de emergencia para completar el aislamiento en la tubería fracturada. La respuesta llegó en 11 segundos. Kim, tenemos un segundo problema. La detonación de la mina había activado simultáneamente todos los sensores pasivos del Spruance. La firma acústica específica de una mina de influencia de presión que detona bajo la quilla de un buque. Una firma que todo operador de sonar de la Marina estadounidense entrena para reconocer y espera no escuchar jamás en un combate real. Se había propagado desde el punto de detonación en todas las direcciones a través del agua. El sonar montado en el casco del Spruance la había registrado con precisión milimétrica, y el operador de sonar, el suboficial de primera clase James Okafor, llevaba 2 minutos mirando fijamente su pantalla y había encontrado algo en esa grabación que no podía explicar y que no podía dejar de analizar. La firma acústica de la mina era incorrecta. No incorrecta en el sentido de inusual para una mina. Incorrecta en el sentido de incompatible con cualquier mina militar iraní que figurara en la biblioteca de amenazas. Las características del detonador de presión, la firma del compuesto explosivo, la resonancia de la carcasa, todo apuntaba no a munición militar iraní, sino a una mina marítima de patrón comercial, de uso civil. El tipo empleado no para la guerra, sino para denegar el acceso a rutas marítimas específicas en aguas territoriales en disputa. La Armada iraní nunca había desplegado minas de patrón comercial en este conflicto. La Armada iraní usaba minas de patrón militar, armas diseñadas para el combate, documentadas en todas las bibliotecas de amenazas, reconocibles en cualquier sistema de sonar de la Marina estadounidense. Una mina de patrón comercial en la ruta marítima del Estrecho de Hormuz significaba una cosa muy concreta que Okafor llevaba 2 minutos intentando articular y que Kim comprendió en el instante en que el Centro de Información de Combate se lo transmitió. Esta mina no fue colocada aquí para atacar buques de guerra estadounidenses. Fue colocada aquí para destruir la navegación comercial después de que cualquier acuerdo de paz reabriera el estrecho. Irán había estado minando la ruta comercial de posguerra durante el alto el fuego. No el corredor de tránsito militar, la ruta comercial, la que cada petrolero y carguero utilizaría en el momento en que el estrecho volviera a abrirse al comercio internacional. Mientras el mundo seguía las conversaciones de Islamabad y esperaba la paz, activos iraníes de colocación de minas habían estado sembrando la ruta comercial con minas de patrón civil, específicamente diseñadas para detonar bajo el casco de un petrolero cargado. El Spruance había cruzado desde el corredor de tránsito militar hacia la ruta comercial durante su maniobra de intercepción al carguero iraní a las 6:47. Lo hizo sin saber que la ruta comercial existía como campo de minas separado. Lo hizo porque ninguna evaluación de inteligencia había indicado que la ruta comercial estuviera minada, porque las minas eran de patrón civil, porque habían sido colocadas durante el alto el fuego cuando los activos de vigilancia estaban enfocados en movimientos militares, no en la preparación de la ruta comercial. El Spruance no había caído en una trampa. Había entrado por error en una trampa que nunca estaba destinada para él, lo que significaba que la trampa seguía ahí.
Cada mina que aún no había detonado seguía en el fondo de la ruta comercial, en un patrón que nadie había cartografiado y nadie había detectado, extendiéndose a una distancia y en una dirección desconocidas, bajo aguas que 230 petroleros cargados esperaban transitar en el momento en que cualquier acuerdo de paz abriera el estrecho. Kim miró su panel de inundación. 17 minutos para el umbral crítico. 20 kilómetros hasta el buque aliado más cercano. La costa iraní a 8 kilómetros. Siguió trabajando ambos problemas de forma simultánea. La tubería fracturada en el compartimento 3. El equipo de ingeniería había llegado hasta ella a las 7:19 y había comprobado que se había roto en una posición que hacía imposible su sustitución estándar sin vaciar primero el compartimento. Vaciarlo llevaría 8 minutos. ¿No tenían 8 minutos? Kim le hizo al jefe del equipo una sola pregunta. ¿Podía eludirse la tubería en lugar de reemplazarla? No repararla. Rodearla. Podían desviar el flujo alrededor de la sección fracturada usando conexiones de emergencia y crear un conducto sellado contra el que la válvula de aislamiento pudiera cerrarse completamente. El jefe del equipo estudió la geometría del compartimento durante 11 segundos. Luego dijo, sí, llevaría 6 minutos. Kim lo autorizó y volvió a los datos de la detonación. Okafor le había enviado la grabación acústica completa de la detonación. Llevaba 4 minutos analizándola mientras el equipo de ingeniería trabajaba en el desvío de la tubería. Los datos de propagación de la onda de presión eran la clave. Una mina de patrón comercial descansa en el fondo a una profundidad específica y detona con un perfil de presión concreto que varía según la composición del lecho marino, la profundidad del agua y la distancia respecto a las minas adyacentes en la formación de colocación. Los patrones de reflexión del fondo marino en la grabación de Okafor rebotaban contra algo, varios objetos, a intervalos regulares, en una dirección que se extendía hacia el noreste desde el punto de detonación, hacia el corredor de entrada estándar de la ruta comercial. Intervalos regulares. La doctrina conocida de minas comerciales especificaba intervalos de colocación de 180 a 220 metros para operaciones de denegación de rutas. El patrón de reflexión era coherente con un espaciado de 200 metros. Kim representó los ángulos de reflexión sobre la geometría conocida del corredor de la ruta comercial y obtuvo 11 posiciones de contacto adicionales. 11 minas, dispuestas en línea recta a lo largo del corredor de aproximación principal de la ruta comercial, extendiéndose 2 kilómetros y 200 metros al noreste de la posición actual del Spruance. A las 7:23, el equipo de ingeniería completó el desvío de la tubería fracturada. La válvula de aislamiento se cerró al 97%. El caudal de inundación en el compartimento 3 cayó a 4 litros por segundo. El caudal total en los 3 espacios descendió a 45 litros por segundo. El tiempo hasta el umbral crítico se extendió a 41 minutos. El Spruance ya no se estaba hundiendo. Kim transmitió los datos de posición de las minas al mando de la flota. Las 11 posiciones de contacto, el rumbo, los intervalos, la firma acústica de las minas de patrón civil que aguardaban en la ruta comercial a La Paz que enviaría a 230 petroleros directamente hacia ellas. El Spruance había entrado por error en una emboscada de posguerra 4 meses antes de que la guerra terminara. El barco sobrevivió. El campo de minas estaba ahora en el mapa, y los 230 petroleros que esperaban en la entrada sur del estrecho no navegarían hacia él.